Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz. Muy buenas. Esta semana volvemos a nuestro horario normal, nuestro proceder normal después de las vacaciones y una semana de ausencias para traer los tebeos de estas últimas 2 semanas. Hemos hecho un poquito de limpieza, así que lo hemos dejado en 4 novedades y en unos cuantos irresistibles. Sí, limpieza. Un poco. Solo. Nada. Apenas nada. En fin, vamos a entrar en materia porque empezamos hablando de un tebeo de Marvel. Creo que la última vez ya decíamos, joder macho, ni en agosto se paran quietos estos de sacar números 1. Pues aquí tenemos otro. Dark Ages número 1 de 6. Escrito por Tom Taylor. Dibujado por Iván Coelho y con colores de Brian Reber. En lo que es, a efectos prácticos, una especie de miniserie de evento en un universo paralelo o línea alternativa. Sí, es tu no evento veraniego, pero reducido, compactado y trasladado fuera de continuidad para que no estorbe. Es el tipo de aventura en la cual normalmente no nos meteríamos. Sinceramente, ya solemos encontrar cierta fatiga en los eventos oficiales, entre comillas, que suelen ir sucediéndose, con lo cual para colmo en una cosa así, el cebo fue sencillo, lo escribía Tom Taylor. Quiero decir, sí, ha alcanzado ya ese punto en el que su nombre empieza a ser razón suficiente para echarle un vistazo a un tebeo. Como, ¿qué pinta haciendo un evento de... vamos a leerlo a ver qué. Y resulta ser una sorpresa de lo más agradable. La verdad es que el equipo se clava, no sabemos si un buen evento, o como se le quiera llamar a esto, una buena colección o miniserie, pero sí se clava un buen número 1. Sí, a ver, normalmente a lo largo de la vida del lector, de un lector de superhéroes, suele haber varios altibajos respecto a qué tipo de cosas le resultan a uno atractivas o no. Es verdad que ahora mismo estamos en un arco ascendente, no sé hasta cuánto más puede subir, de desinterés generalizado por los eventos en la línea, digamos, principal, aunque bueno, King in Black hizo algo por al menos, y quizás estos otros, que pues son también sus propios eventos, pero no tienen que ver con la continuidad y van un poquito más por libre, pueden ganar ahora igual algo más de tracción. Claro, esto depende de lo que sea, porque también tuvimos el Heroes Reborn aquel, y bueno, pues ir más allá de aquel primer número es algo que no lo hago yo ni por los oyentes de este programa. O sea, lo siento mucho. Se me había olvidado que existía. Claro, y aquello pues también era un evento y también estaba al margen de la línea principal. Este, en cambio, está, bueno, o más o menos. Yo qué sé, no leo Vengadores y las movidas de Jason Aaron. Ni tampoco leímos ese evento. No. Esto está mucho mejor, para empezar, porque gran parte del ancla de la colección pues siguen siendo los personajes, y Tom Taylor elige bien qué personajes va a elegir como punto de vista del lector. Tom Taylor hace trampa en lo que a nosotros respecta. Quiero decir, si había un cebo fácil, bueno, a ver, podría haber muchos, pero si había un cebo fácil en este batiburrillo superheroico de Marvel, con el cual anclarnos en un número 1 y hacerlo de manera amigable, era un Peter Parker padre de familia. Quiero decir, es el hilo emocional que conduce todo el puñetero tebeo, y aunque sí que hay cierto abuso de cajas de texto con algo de narración y aquí y allá, los pequeños momentos de normalidad relativa y de no normalidad que nos regala a nivel familiar son una maravilla, y además están muy bien distribuidos porque sirven de sándwich a lo largo del tebeo, tanto al principio como al final. Sí, después tiene la virtud, para mi gusto y para lo que a mí me gusta, de meter en la batidora una gran cantidad de conceptos que en general me suelen resultar atractivos.
gran amenaza como ultracósmica pero un tanto incognoscible, muchos personajes que se juntan pero un poquito seleccionados. Es como, vale, dame los Cuatro Fantásticos y dame a Lunella Lafayette y dame a Spider-Man y tal, pero bueno, es decir, tampoco me metas aquí un montón de gente de fondo. Algún Vengador, pero cogido así, es decir, seleccionados. De manera que casi la gran mayoría, por no decir todos los personajes que salen aquí, me importan. Es como, no hay gente ahí de fondo que, bueno, estarán ahí para que se los cargue la trama y tal. No, me interesa. Y después las apuestas son... bueno, pues tan altas como uno pueda creerse las apuestas de una historia de estas, ¿no? Pues hay personajes que sufren, hay personajes a los que les pasan movidas súper chungas, la amenaza es brutalísima. Digo, bueno, si estás por la labor de entrar en el TVO y decir, venga, va, voy a tope con esta historia, creo que lo hace bien. Y el asunto está en que al estar fuera de continuidad y luego al suceder lo que sucede en este primer número, ofrece de alguna manera ración doble de una pequeña satisfacción muy de nicho, normalmente en el género que solo se suele encontrar en el género superheroico o que se encuentra con mayor frecuencia en el género superheroico, por decirlo de alguna manera, que es el disfrute de la versión alternativa, el disfrute del what if, por decirlo de alguna manera, o el disfrute de este personaje pero. Y aquí lo ofrece por un lado al no estar en continuidad, con lo cual podemos ver otros acercamientos a según qué personajes, aunque el que más se diferencia es el bueno de Peter, el resto son más o menos análogos, pero sucede después de que sucede lo gordo en este primer número y viendo cómo termina en una especie como de cliffhanger, epílogo, y viendo la portada del número 2, uno dice, quiero ver más de esta versión de este personaje o de esta otra versión de este otro personaje. Es un pequeño placer muy tontorrón normalmente, pero que suele funcionar bastante bien en superhéroes y que también suele generar ese, joder, pues yo más de esta versión del personaje igual ya leería. También suele servir para hacer ese tipo de experimento, tanto a nivel narrativo, con direcciones en las que va un personaje, tanto como a nivel de diseño de, ¿y si este personaje luciese visualmente de esta manera? ¿Por qué luce de esta manera? ¿Eso por qué caminos nos lleva? Que suele ser interesante a nivel experimento y que también suele ser interesante porque a veces pequeños detalles o pequeñas cosas pueden encontrar su lugar en la continuidad habitual, quiero decir. Ya, sí. Hombre, después el TVO visualmente en cuanto a planteamiento y en cuanto a impacto y es un TVO superheroico de manual. O sea, es como esto es efectivamente uno de estos momentos de gran crisis y tal, y pues se llega todo el mundo con sus poses molonas a echar una mano molona, a pelear molonamente y tal. Desde ese punto de vista no tengo ninguna queja tampoco con el TVO. Sí, me ha gustado mucho, es muy fácil de seguir y es visualmente muy agradable. Algunas splash, imágenes de grupo que molan, viñeta panorámica por doquier, viñetas inclinadas cada vez que hay un momento dramático de acción. Es muy de la fórmula, pero acompaña muy bien a lo que es el TVO, porque el TVO es lo que necesita. Es eso y expresividad en los momentos emocionales. Y todo ello lo hace muy bien. Otro asunto es qué hacemos, como decías, con ese epílogo que tiene y hacia dónde nos va a llevar y cuál es realmente la premisa de la colección, que se llama Dark Ages por alguna razón. Quiero decir, tampoco era cuestión de echaron la ruleta y pues ha salido Dark en la primera ruleta y en la segunda ruleta ha salido Ages, porque... Ha salido Reign, ¿no? Eso ya lo hicimos. Vaya, Avengers, ¿no? También. Pues... hay una razón para ello y habrá que ver realmente cuál quiere ser el desarrollo y sobre todo el foco en qué personajes lo va a poner a partir de ahora. Si vamos a ver algo más multidireccional desde varios ángulos de varios personajes o quizás va a seguir ciñéndose pues a nuestro Peter Parker o bueno, habrá que verlo. En parte sí, estoy espiando la portada del 2 y en parte sí, junta a un... Parece querer formar un grupo con unos cuantos de los héroes de esos equipos que has mencionado antes y con un antagonista, claro, y tiramillas. Que conste que no soy amigo de estas historias. Quiero decir, en el vacío. Esto como siempre, cuando digo no soy amigo, es en el vacío. Es como el concepto este de un futuro otra vez, a ver, no es postapocalíptico, pero un poco sí es postapocalíptico, pues no es mi rollo.
Pero vaya, el TVO me meterá hostias en la historia o me sacará, en función de lo que sepa hacer con los personajes, con las tramas y cómo me lo cuente, claro. Pero vaya, que es un número uno que dije, ¡buah! Dark Age. Ya se ha puesto Marvel otra vez estúpida con héroes intensos, y resulta que no, que va por otro lado. Va por otro lado, está bien. Está bien. Bueno, pues Dark Ages número 1 de 6, escrito por Tom Taylor, dibujado por Ivan Coelho y con colores de Brian Reber para Marvel. Y de Marvel nos movemos a Dark Horse, donde se ha publicado recientemente Last Flight Out, número 1 de 6, otra miniserie, escrito por Mark Guggenheim, con dibujo de Eduardo Ferigato y con colores de Marcelo Costa. Sí, aquí tenemos una historia de planteamiento relativamente sencillo, de ciencia ficción. Es el futuro, el planeta se va a la mierda, la humanidad en general está evacuando bastante bien, porque se está yendo todo al carajo, y más allá de pues una representación notable de negacionistas aquí y allá en el TVO, la gente se está yendo, porque tiene bastante claro que esto caduca ya. En la víspera del último lanzamiento, del último éxodo, por decirlo de una manera ya disponible a nivel real, pues el científico que dirige todo este asunto quiere reconectar y rescatar con su hija, de la cual se ha separado hace años y que no se llevan, que se llevan regular o no se llevan en absoluto, vaya. El TV en buena parte dedica sus páginas a contarte qué es lo que sucedió para que se lleven regular y luego en intentar montar una operación de reencuentro. Es un TV irregular, que es mucho más agradecido en las fases iniciales, al menos hasta donde puede, mostrando un poquito su relación, aunque sea apresurada, que en sus movimientos finales, donde pues la operación militar de transporte y reencuentro y demás queda bastante más genérica. Sí, a ver, vamos a ir por partes. Primero, te has cascado una sinopsis que es como atravesar el TVO, sí, que me queda un poco loco. En plan, no suele ser habitual, pero aquí merecía la pena porque estamos ante dos TVOs bastante diferenciados. Bien, independientemente de eso, ¿qué pasa con este TVO? Pues que el punto emocional debería ser ese padre que quiere reconectar con su hija, o rescatarla, o salvarla, o me da igual, llámalo H, pero tiene dos inconvenientes. El TVO, digo. Uno, la propia trama del TVO hace que los personajes estén separados casi de continuo, lo cual hace que sea difícil establecer un poco el vínculo emocional con ninguno de ellos, porque quiero decir, es algo como muy pasajero, que ambos dos tengan relaciones casi anecdótico, que entiendo que forma parte después de la razón, pero en ese primer estadio no le hace demasiado favor. Y después la propia trama del TVO acaba desembocando en una especie de historia de rescate a la desesperada, / militares, / mundo perdido, que es un poquito como, pues no sé. Es extraño. Normalmente, por el tipo de lector que soy, me movería en la dirección de quiero más de la relación esta padre-hija y tal, pero claro, por la propia naturaleza del guión y la separación entre ellos, no puede haberla. Ese es el problema que tienen. Quiero decir, es que no hubo una relación decente. Entonces, no tienes de dónde tirar. Pero, en cambio, toda la situación geopolítica, todo el asunto del éxodo, todo el diseño industrial que hay en cuanto a naves y demás, está realmente bien. Normalmente es lo que menos me interesaría, pero es lo más llamativo del TVO. En general no es que esté muy bien hilado. En general tiene pues esos problemas de ritmo habituales, de sincopar un poquito según qué situaciones, de enfocar tal vez de manera irregular lo más importante de cada escena. Nada especialmente grave, pero que desmerece el TVO en general. Además, tiene la mala suerte de sufrir agravio comparativo, pero el por qué tendrá que esperar al siguiente TVO. Ah, bueno, vale.
visualmente, a nivel de satisfacción estética al primer vistazo, pues hombre, no va a ser un TVO que nos enamore así de abrir la página y decir, hostias, me he quedado aquí con este TVO ya, quiero casarme con él, porque pues no, es decir, es cumplidor, no es tampoco lo que consideraríamos un TVO feísta, ni opta por un estilo sucio, pero sí que es verdad que es un TVO de los que yo llamo un poco marrones, un poco... Es un TVO marrón. Sí, es un TVO que hace una apuesta estética por ser lo más discreto posible en todo momento, no sobresale, no... Supongo que es un esfuerzo por generar cierto arraigo con un entorno realista o verosímil, al menos. Y entonces pues se tira de marrón. También tiene algún tipo de obsesión con los amaneceres y los atardeceres permanentemente a lo largo del TVO, lo cual no le termina de funcionar temáticamente. Te genera una serie de contrastes facilones entre azul y naranja a lo largo del TVO, porque cuando no es un atardecer contra un montón de estructuras metálicas, es un desierto con el interior azul de un helicóptero. Digamos que es una salida un poco fácil, que le funciona a nivel cromático cuando las cosas se tuercen y el TVO se pone rojo, pero es tal vez sencillote en ese aspecto. A mí no me ha apasionado lo más mínimo. Lo cierto es que no tengo interés real en seguir esta historia porque me temo que hemos dicho que son 6 números, ¿no? Pues que me voy a comer muchos números de esta expedición haciendo el gilipuertas. Y habría que ver en qué consiste la sorpresa, es decir, por qué no aparece la hija en todo el número realmente. Bueno, a ver, las sorpresas para bien o para mal, quiero decir. Sí, pero vaya, que tampoco esperaría ninguna cosa. No tengo ni idea, ni la tendré, porque me pasa lo mismo que a ti. No hay interés real. El TV no tiene grandes pegas, pero tampoco tiene grandes logros. No los tiene. Last Flight Out, número 1 de 6, escrito por Mark Guggenheim, dibujado por Eduardo Ferigato y con colores de Marcelo Costa, para Dark Horse. Nos movemos a otra cosa con un poquito, al menos diré, de personalidad. Macebook número 1, de Jeff Lemire. Así, él mismo en su mismidad. En la cual, pues mira, pues tenemos a un padre que está perdidísimo. Vaya, quiero decir, no voy a repetir la sinopsis del anterior porque aquí no hay naves ni éxodos raros, pero tenemos a alguien jodido y hecho polvo. Bueno, el anterior padre no estaba jodido y hecho polvo, es solamente que le crece la conciencia en el, pues eso, al final. El hecho polvismo le pilla tarde, sí. Un poquito. Esto es otro rollo, esto es, a ver, pues los que hayáis visto alguna vez cómo es Lemire a los lápices al dibujo, pues os podéis imaginar visualmente y estéticamente qué tipo de trabajos podéis esperar más o menos. Después, pues sí, tenemos a un padre que es protagonista, ese padre sufrió una pérdida, esa pérdida a pesar del tiempo que ha pasado le sigue apretando el pecho y está atrapado en una especie de rutina de ver pasar los días y su única alegría es cuando tiene momentos de epifanía que parece recordar y conectar con su... probablemente no es spoiler, ¿no? Okay. No, realmente no. Con su hija muerta. Y ya está. Y todo el TVO es un acompañamiento a este personaje por ese estado del alma que tiene. A eso me refería con el agravio comparativo. Aquí tenemos también a un padre y la conexión con su hija, y aunque las circunstancias no sean las mismas, el dolor que causa en el protagonista es muy similar, solo que aquí se enfoca de manera totalmente distinta. Sí que hay un marco interesante, ya veremos si sobrenatural hasta cierto punto en la historia, mientras que en el anterior era de ciencia ficción, la historia marco, pero aquí el énfasis se hace en una cuestión atmosférica y una cuestión emocional. Se trata de acompañar al protagonista y ver cómo sufre y cómo se comporta en su día a día, en entenderle, en conocerle y en conectar con él, con lo cual es un TVO muy, muy, muy atmosférico que va muy cargado en esa dirección y hace una apuesta fuerte por eso. Y es esa apuesta fuerte lo que al fin y al cabo saca el TVO adelante, no se distrae con asuntos secundarios, no se distrae con ninguna otra cosa.
Sí, a ver, en ese sentido es también un TVO que precisamente porque no quiere salirse de esos márgenes que se ha autoimpuesto y porque sabe muy bien dónde quiere acabar también. El primer número es muy pausado, quiero decir, es un TVO donde las páginas, a ver, no la lectura, pero el ritmo de la historia se arrastra, porque tiene que envolverte esa sensación de que la vida de este hombre está detenida en el tiempo, que no avanza, no hay alicientes, no hay nada, y a eso contribuyen pues un color y un dibujo que, pues el color prácticamente el TVO es en blanco y negro, no lo es, pero el efecto que provoca mentalmente es de que es un TVO en blanco y negro. Uh-huh. Y es todo, quiero decir, el cómo se describen las situaciones, los escenarios, el resto de personajes, lo vemos todo no desde el punto de vista del protagonista, sino que la lectura te hace sentir cómo se siente el protagonista viviendo esa vida entre cuatro paredes, por decirlo de alguna forma, y eso forma parte de uno de los grandes logros, no sé si aciertos, pero sí logros del TVO. Yo creo que sí, porque buena parte de la idiosincrasia de este primer número y de la vida del personaje es su rutina. Se hace especial énfasis explícito en ello, no solo a través de cómo funciona el TVO, sino de viva voz del propio protagonista. Con lo cual, que el ritmo sea pausado y que sea en ocasiones, no diría machacón, no creo que llegue a ser machacón porque si no le hubiera puesto más pegas. Pero a ver, no es machacón, lo que pasa es que nosotros como lectores también captamos relativamente fácil cuáles son las líneas maestras de la historia y el personaje. No es un TVO complicado, así que... Entonces... hay un momento, y probablemente esto irá variando también entre lector y lector, en el que hay determinadas cosas que empiezan a serte redundantes, por decirlo de alguna manera. No porque no tengan cabida en la historia, no porque no tengan sentido en la historia, no porque no contribuyan a añadir, sino porque, bueno, pues lo que digo, dependiendo del tipo de lector que seas, pues quizá hay un momento en el que ya no necesitas que te sigan alimentando esa línea de sensaciones y de sucesos, etcétera, etcétera. No, pero hay una intención, hay una serie de escenas totalmente deliberadas que llega a repetirlas, el TVO, por decirlo de alguna manera, para mostrar cómo hay cosas que cambian y cómo hay otras que no. Y cómo maneja esos equilibrios es parte del encanto del TVO. Es el tipo de TVO que no tenías por qué hacerlo así, pero si querías según qué tocar qué cosas, no había otra manera de hacerlo, por decirlo de alguna manera. Sí, también es probablemente de esos TVOs... a ver, para mí es el tipo de TVO más agradecido después de leerlo que mientras lo estoy leyendo. Es decir, aprecio más lo que hace el TVO una vez que lo he leído que mientras lo estoy leyendo. Porque no es una lectura divertida, en el sentido de ¡ay, qué divertido es esto! No. No, tampoco es un TVO espectacular que puedas decir qué recursos más pintorescos está usando aquí o... No, es una cosa recogida y sobria. Y tampoco es un primer número que digas, pues argumentalmente es arrebatador, qué situación más, lo que sea, peculiar, extraordinaria, sí. Qué personajes más totalmente encantadores. No, es mundano de manera deliberada, con lo cual... Sin embargo, una vez que lo has terminado de leer, sí que consigue, o al menos conmigo ha conseguido, quedarse conmigo. Uh-huh. Es como, Facebook, quiero decir, de este TVO me voy a acordar dentro de un mes. Uh-huh. Sé que parece una obviedad, pero hay muchos TVOs de los que no me acuerdo al cabo de un mes, de los que solemos leer y comentar aquí en el programa. Es como... Hay en ocasiones que ni viendo la portada, cuando han pasado muchos meses, lo cual es bastante trágico. Entonces, de este es más que probable que me acuerde dentro de bastante tiempo, sí, y claro. Voy a leer el segundo número porque tengo ganas de ver cómo va a hacer, no chocar, probablemente entrelazar esta historia tan mundana con lo que parece ser alguna clase de intervención un poquito más esotérica. Ya veremos. Tengo ganas de ver a dónde lleva el personaje. Porque es de eso de lo que se trata en principal medida. Sí, pero está bien, es interesante. Te veo que digo, vale, esto es interesante, esto vamos a ver a dónde nos lleva. Macebook número 1 de Jeff Lemire para Dark Horse. Y vamos a acabar las novedades hablando de Search for Who,
número 1. Bueno, Who, H-U es un nombre, vaya. Search for Who, número 1, está escrito a la limón por John Chuey y Steve Orlando, con dibujo de Rubine y con colores de DC Alonso. Es un TVO de Aftershock. Sí, aquí tenemos a un veterano de Afganistán que después de que vuelve a casa resulta que su familia no son simplemente una gente normal que lleva un restaurante tranquilamente, sino que tiene una serie de conexiones extrañas entre familias de las tríadas y distintas familias mafiosas, y todo eso le lleva en un camino a recorrer una vez más un camino de violencia y no exactamente venganza, pero un poco también. Sí, es una mezcla por cómo lo presenta un tanto extraña, porque hace bastantes cosas a la vez este primer número. Que es, te presenta al protagonista y a su familia, te da contexto y algo de información acerca de cómo es esa familia, pero el TVO no se contenta con, digamos, acabarse ahí, en plan, bueno, primer número, tenemos un personaje que no sabe nada de su familia, termina el número y ha descubierto esta cosa chocante. Digo, no, va más allá, es como, no, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a hacerlo? Y de hecho, vamos a empezar a hacerlo. Entonces, hace un huevo de cosas en este primer número y resulta a veces un tanto desconcertante la desvergüenza con la que te presenta las situaciones y los personajes y dalo por explicado, dalo por supuesto. Es como nuestro protagonista tiene una relación con otro personaje del gremio de los militares de cuando estaba en Afganistán. Su sargento, y pues en 4 páginas ya está. Esto es lo que hay. Quiero decir, si esto ya sabes cómo va, si ya lo has visto otras veces en otras historias, 100.000 millones de veces, ya sabes, uña y carne para la guerra, para lo que haga falta. ¿Has visto alguna peli de acción? Sí, pues ya está. Pues ya está. Entonces, a ratos es como, hostias, qué morro tienes. A ver, es un TVO muy, muy inclinado a ese género de acción normalmente, con lo cual tira un montón de arquetipos y la mayor parte del tiempo le funciona. Mi problema con él son 3 asuntos, así un poquito muy por encima. Uno, que la trama tampoco es especialmente original y por lo tanto las numerosas y extendidas explicaciones que se dan son un poquito un peñazo. Quiero decir, porque un poquito en ese aspecto ya tal. La caracterización es muy rara, porque es curioso que su sargento, su compañera de armas, está caracterizada un poco mejor, tampoco mucho, pero un poco mejor, con muchísimo menos tiempo que el protagonista, al cual lo vemos con su familia y en en diversidad de situaciones tanto cotidianas como más extremas. Y el pobre es terriblemente genérico y plano. Para mí tiene un problema. Te pasas una parte del TVO pensando que es un trozo de carne, es decir, que ha vuelto de Afganistán y ahora es un trozo de carne. A ver, un trozo de carne en el sentido de, bueno, pues un señor normal que pues ya está, tampoco esperarías nada de él. Y hay un momento dado en el que es un calentado de la vida y ya está. Y es como, hostias. Es un puñetero héroe de acción. Este giro con sangre en las venas. No lo vive, joder, sangre, pero le hierve. Es curioso, no necesariamente inconsistente, pero sí un tanto irregular. El tercer asunto está en que, aunque sí que me gusta bastante el acting desenfadado, no exactamente caricaturesco, pero sí bastante cómico, que aligera el TVO, las escenas de acción son bastante pobres. Entonces es un conflicto un poco raro, porque los momentos de chistes y de camaradería y de reacciones un poquito extravagantes con la policía cuando viene a investigar según qué asuntos y tal, son graciosas, pero luego las escenas de acción no son especialmente llamativas ni vibrantes. No lo son. Y para un TV de acción es un problema bastante grave. Sí, después hay otra cosa bastante graciosa del TVO y es que incluye, como últimamente incluye en muchos TVOs, algo de material adicional al final. Ni idea. Que pues básicamente hace como una descripción de los personajes, llama literalmente los jugadores y tal. Uh-huh. Está contado desde el punto de vista del protagonista, uh-huh, pero va mucho más allá de lo que nos cuenta el primer número. Es decir, hay personajes que hemos visto de pasada en el TVO que recibes aquí, pero un ladrillo de información sobre él, e incluso algunos otros que ni siquiera los has visto, que también te explican quién carajo son. Uh-huh. Y es como,
Hostias, y mira que habéis ido rápido en el primer número, pero ni aún así habéis llegado hasta donde queríais llegar. Va aún más allá con el material complementario. Bueno, es el tipo de cosas que luego acaban en un recopilatorio y están ahí, sin más. Quiero decir, incluido un árbol genealógico y no sé, dices tú, joder, macho. Sí, porque el follón familiar es bastante importante. Me resulta... un pelín... No solamente ya lo que dices de las escenas de acción, sino que a ratos un pelín sosote. Va tan rápido que no le pone peso en nada. Es como, joder, eres un motivado de la vida y un héroe de acción y un no sé qué y tal. Igual necesitas algo que el TVO en general sea un poquito más vibrante, no sé cómo, pero algo que le dé un poquito más de salero, de gracia, de chispa. No lo sé, sinceramente. Esperaba que por la portada y por el tipo de historia la acción fuera su punto fuerte, pero es justo lo contrario. Y la trama y los personajes no son nada del otro mundo. Es un TVO un poquito lo que hablábamos antes de Last Flight Out. No tienen nada especialmente grave. Incluso lo que he comentado yo no son problemas que sean increíblemente patentes y que estropeen el TVO por completo. Pero le hacen flaco favor. Y acaba siendo una obra un poquito normalita. Entonces, al final el asunto es ese, que no es tanto que sea un TVO que no vaya a seguir leyendo porque me disguste, sino porque es que es que hay un límite a lo que uno puede meterse entre pecho y espalda. No, eso es así. Normalmente las cosas entran más o menos por derecho propio en Los Irresistibles y es que al final no doy más, mi general. O sea... Sí, si alguien se pregunta, bueno, pero entonces es que no hay TVOs malos o no que os hayan parecido realmente mal. Si los hay, no están en la lista. No están en la lista que vais a ver. Están en alguna otra lista. Porque uno siempre se tropieza con cosas que le entran muy, muy torcidas. A veces hablamos de ellas porque es interesante, porque igual nos han entrado torcidos por unos motivos muy específicos o esperábamos cosas de ellos o lo que fuera. Esta semana no ha sido así. No. Y lo único que hay un poquito negativo entre las novedades son TVOs que simplemente les falta un empujón extra para estar realmente bien. Pues sí, Search for Who, número 1, escrito por John Chuey y Steve Orlando, dibujado por Rubiney con colores de DC Alonso para Aftershock. Con esto cerramos el capítulo de novedades y abrimos el capítulo de Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la semana. Pues los Irresistibles de la semana, que vienen encabezados esta vez por Captain Marvel número 32, en lo que es el principio de arco. Pues sí, tenemos un principio de arco con un montón de mamporros, pocas explicaciones y la ausencia de antagonista por ahora que provoca esos mamporros. Por decirlo de alguna manera, no sabemos quién está detrás de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo a priori no es súper interesante. Pero está bien porque, o podría estar bien, porque una vez más Carol, como siempre, es como es, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene el, hasta cierto punto, inconveniente de que no está del todo desvinculado de algún otro arco argumental de la colección. Es decir, viene de algo que pasó, que se vio, que sucedió, que lo que sea. Y concretamente es uno de sus arcos más endebles. Exacto.
Con lo cual, una de dos, o puede que tengamos aquí una especie de no sé por qué has vuelto a esto, porque no funcionaba y te sigue sin funcionar, o quizás es un rollo de decir, no, esperad, que voy a coger esta idea que quizá no acabó de funcionar del todo y lo voy a convertir en algo que funcione. Lo cual, pues, podría ser también interesante. Lo demás es un tebeo muy simpático y fácil de leer, superheroico, pero súper de manual. No tiene nada malo per se y pues oye, igual un poquito de confianza a la colección ya le voy a dar sin salir a las primeras de cambio otra vez de ella. Sería el típico TVO que de ser el número 1 de la colección pues estaríamos ante un problema relativamente grave, pero es que es el 32. Ya, también resulta difícil empezar a valorar si hay algo de fatiga o falta de ideas o porque... Hay el momento, es un poquito el momento. El números 20 y pico, 30 y pico es donde normalmente suele haber algunos puntos de no necesariamente no retorno, pero bueno, porque basta un par de números con David López a veces para que haya retorno precisamente. Sí. Pero es raro. No, y no fatiga tanto en el equipo en ocasiones como a veces en el lector, pero bueno. Sí, está ahí, quiero decir, está bien, pero se va a tener que ganar el 33 el derecho de decir, estoy aquí, soy Captain Marvel, seguid leyéndome, que funciona. Hasta ahora ha estado mayormente bien. Exacto. Bien, más cosas, pues de un 32 a un 34, Daredevil. Ay, Matt Murdock. Me encanta porque hasta cuando está mal está bien. Y no me refiero a la colección, me refiero al personaje. Sí, hemos tenido baile de dibujante. Sí. Empieza a ser ya un poco costumbre en esta colección. En esta colección y en cuál no. Ya, pero en fin, no quiero decir nada especialmente malo del dibujante, pero me duele un poquito. Sí, igual que pasa en Black Widow, igual que pasa en la mayoría de TVOs de Marvel. Lo demás, argumentalmente, pues ahí sigue juguetando. Quizá sí que ha perdido un poquito del empuje que tenía muy al principio la colección. Había una serie de... construyó durante toda una serie de números una situación muy interesante, puso a los personajes en situaciones nuevas, atractivas, y los hizo buscar sus propios objetivos. Uh-huh. Y ahora está un poco haciendo el clásico de, bueno, y este autor en concreto, en este caso Chip Zdarsky, ¿qué vuelta de tuerca tiene para este personaje, para este tipo de situación muy propia de este personaje? Uh-huh. Y, no es que esté mal, pero vuelve a ser como, bueno, ¿cómo resolvería un guionista de Daredevil esta situación muy Daredevil? Es como, ¿qué haría este autor con el Doctor Extraño? Ha perdido sus poderes y tal. Es como, pues chico, no digo yo que no puedas hacerlo bien y que no esté bien y que no merezca incluso ser reexplorado, pero suena un poquito a ajado. No creo que sea el problema aquí, sinceramente, porque las direcciones en las que se mueve son interesantes. Aquí, si tiene un punto, por decirlo de alguna manera, de conflicto la colección, al margen de estar en su número 34 y por lo tanto poder acusar la fatiga que mencionábamos antes, es que tiene abiertos muchísimos frentes. Quiero decir, solo este número tiene básicamente 3 escenarios distintos, por resumirlo mucho, que involucra en cada uno a varios personajes que se entrecruzan a lo largo de esos escenarios, y hay claras ausencias en este número de personajes que ni aparecen, que también tienen sus propios frentes abiertos, pero que ahora van a tener que esperar. Y todo esto en vísperas de que ahora en otoño-invierno la serie se pare para hacer algún tipo de miniserie follón con el mismo equipo, al menos con Chip al guión, antes de ser retomada de vuelta. Con lo cual es una de esas situaciones en las que decir, igual tienes que hacer un poquito de contención aquí porque igual se te puede ir de las manos. No es porque esté especialmente mal, pero sí está en un momento delicado. Sí, no. Siempre se dice que los 30 es una edad difícil.
¿no? Ya os digo yo que los 40 seguramente lo son más. Pero en cualquier caso, Daredevil 34 ahí sigue, de todas formas, el Cuernecitos dando caña, y dando caña con algunas ideas que a pesar de todo siguen estando muy, muy bien, la verdad. Y son muy atractivas. Hemos metido también con bastante morro, pero también con bastante previsibilidad, Defenders en Los Irresistibles. Defenders número 2, de 5, porque pues son los defensores y Sewin, que es Javier Rodríguez. Sí, en nuestra clásica tradición de igual algunos números 2 son tan como el 1 que no hace falta abordarlos en la sección de novedades, por decirlo de una manera, porque más o menos siguen en la misma tónica y es bastante previsible que acaben donde acaban. Tenemos este caso con los defensores, que es más de lo mismo del número anterior, más loco, más dinámicas extravagantes entre los personajes, más ideas de ciencia ficción súper chifladas y más este no grupo de descastados intentando hacer las cosas lo mejor posible. Sí, y lo mejor posible no tiene por qué ser necesariamente bien a veces con los defensores. Pero sigue siendo un tebeo divertido de conceptos muy locos, que no obstante sigue teniendo espacio para los personajes y los pequeños momentos emotivos y emocionantes y emocionales, y después es un espectáculo para la vista. Sí, aquí tenemos no solo a Rodríguez muy suelto, sino también a un Ewing aún más extravagante de lo habitual, con no solo los temas que toca y el trasfondo y la trama, sino además también en ocasiones con el formato. Alguno podría pensar que anticuado en algunos aspectos de cómo presenta la prosa, aquí y allá, con según qué monólogos en algunos personajes. ¿Qué tal te ha funcionado? A mí me parece que es muy defensores, que le queda muy bien, pero claro, a algún otro público igual le puede rascar un poco. Me parece que va bien, no he sentido ningún rechazo ni ninguna resistencia a la hora de leerlo porque estuviese más así o menos casado. A unas parrafadas del bueno de Estela Plateada, tela, Sí. En cuanto, no tanto a longitud, que también hay alguna que otra, sino en cuanto a estilo. Quizás me molesta, no. Hace mi lectura un poquito más atareada el que parece que no hay un narrador estable, un punto de vista estable, de decir, bueno, pues aquí todas las cajas de texto o son un narrador omnisciente o es uno de los personajes. No, depende. Aquí tenemos a un personaje, aquí tenemos luego a otro personaje, pero si es que son detalles menores, son más detalles formales que realmente cosas llamativas a la hora de leer el tebeo. Bien, es un delirio colorista, pues fantástico, adelante con está ello. muy muy bien, yo me lo estoy pasando en grande. Sí, este es muy, muy simpático, muy simpático. Defenders número 2 de 5. También hemos tenido un número de Mamo número 3. Me ha parecido buenísimo, me está encantando la colección. Está bien, sí. No, ya el número 2 estaba bien, da igual. Sí. Quiero decir, el número 2, para mí ya hizo el número 2 el trabajo. Ya está. Es que el número 2 me parecía notablemente mejor que el primero, gracias a que ya no tenía que hacer según qué cosas. Este me pareció un mejor que el segundo. Quizás sí, pero estaba demasiado ocupado leyendo el tebeo para fijarme en si, ay, mira, esto lo trata mejor que tal, o esto le funciona mejor. Igual es simplemente, no porque cambie las maneras, porque es muy parecido al número 2 a ese respecto, sino porque es más interesante. Se va sabiendo más de cómo funcionan los personajes, de según qué secretos y qué maneras tienen, y eso como que lo hace más interesante. Sí, sin duda, y hombre, pues la historia va avanzando y cada vez se complica un poquito más y tiene algunos giros y algunas revueltas sorprendentes que quizá a priori no creíamos que iban a estar ahí. Y no, bien, esto de Mamo dijimos si era una serie abierta o miniserie o algo, porque esto también huele a distancia. Me voy a hacer 6 números de Mamo y... No lo pone, o si lo pone no lo he visto. Vale, ok. Ningún problema, si sigue de este modo y consigue encontrar una manera de ser más longevo y todavía interesante, pues fantástico. Sí, da esa impresión de querer contar una cosa concreta, pero bueno, también lo podía dar Harrow County en su momento.
Sí, por sí. mencionar algo de brujas. Sí, está claro. Vale, Mamo número 3. Muy bien, muy bien. Más Six Sidekicks of Trigger Keaton. ¡Ay, nuestra cuadrilla de personajes inútiles! ¡Ataca de nuevo! Es una de las pequeñas sorpresas de la temporada, por decirlo de alguna manera. Es como, pues no creíamos que iba a funcionar tan bien esta comedia y, oye, aquí estamos. Que esta es otra de la cual no sé realmente si tendrá una numeración limitada. Tendría gracia y sentido que fueran 6, pero... Sí, estaría bastante bien. De todas maneras, es un TVO que sigue funcionando terriblemente bien. A veces, incluso con unas maneras de contar ciertas cosas. Quiero decir, hay una escena de pelea que se prolonga durante páginas y páginas y páginas, como si estuviese pasando, no, mientras pasa paralelamente a otro montón de cosas que es fantástica. Sí, es una escena de acción, una escena de combate que se cuenta en una franja vertical de básicamente un poco más de un tercio de página, mientras los otros 2 tercios se utilizan para el otro frente del TVO más tradicional y dialogado, y es muy muy gracioso. Y empiezan a funcionar cada vez más en mi mente los personajes y cómo son y quiénes son. Y quiero decir, ya después de 4 números empiezo a, pues claro que sí, quiero decir, ahora es cuando fulanito la va a liar, porque en esta situación claro que fulanito la va a liar. Sí, cada vez los conoces mejor, cada vez vas viendo más fácil cómo van a reaccionar según qué cosas, y no es tanto que, como solemos decir, o al menos suelo decir en estos casos, que sea predecible, sino que genera cierta anticipación. Cuando ves venir una escena y dices tú, ahora seguro que la lía. A veces aciertas, otras veces no, pero cuando aciertas es esa cierta satisfacción de una escena bien construida y que genera anticipación, y no tanto como, qué mal me lo he visto venir, por decirlo de alguna manera. Y que es un TVO que sigue siendo, a pesar de todo, tontorrón en el buen sentido de la palabra. Uh-huh. Es eso, es una comedia, es como esto no hay que tomárselo en serio porque, por Dios, uno de los puntos argumentales es que hay una especie de guerra de especialistas. Entre los especialistas y los actores y tal, es como, pero ¿qué me estás contando? Guerra que tiene un giro bastante gracioso en este número, por cierto. Sí. No, se las arregla, realmente no creo que sea una de estas lecturas para... metértelo entre pecho y espalda, en plan, toma, aquí tienes los 12 números, ¿no?, de la colección. Los que fuesen, sí. Pues igual, es un poco demasiado, pero así en ración mensual, en plan, la tontería de este mes con estos retardos. Es un tema que me encanta, me hace muchísima gracia. Es muy gracioso, sí. The Six Sidekicks of Trigger Keaton, va por el número 4 ya. Y tenemos también que despedir a una colección que ha sido favorita, yo creo, desde que entró en Los Irresistibles, The Many Deaths of Layla Starr, número 5, último y final. Y como siempre pasa con los finales, toca preguntar, ¿qué te ha parecido el final? Me lo esperaba, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Creo que ese es igual su mayor pecado, si es que hubiera un pecado aquí, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, siempre hemos dicho, los finales son tremendamente complicados. A veces tanto como los inicios. Uh-huh. Lo que pasa es que después del final ya no tienes posibilidad de redimirte, ya no puedes. Un número 1 malo siempre puede tener un número 2 que esté bien. Si es que la gente lo lee, pese a que el primero fuera malo. Sí, pero son 2 problemas distintos. Tú como autor puedes haber hecho un número 1 que no funciona del todo, pero puedes haber hecho un número 2 que lo miras y dices tú, pero esto sí. Pues es que, joder, lo hiciste tan mal en el número 1 que nadie ha leído el 2. Y digo, vale, obviamente algo hice mal, pero no es problema mío que la gente no venga a leer un buen número 2, entre comillas. Si no es problema del número 2. Eso es, no es problema del número 2. Aquí, si fracasas en el final, es la última página que lees de una historia, no tiene redención posible. Entonces, probablemente la colección solamente iba a tener soluciones extremas o poco satisfactorias. Iba a ser complicado. Supongo que el asunto está en esa tensión que suele haber entre que un final sea súper interesante, mega original, por decirlo de alguna manera, y que un final sea bueno. Y digo bueno en la manera más general del tema, que encaje bien, que resuene emocionalmente, etcétera.
A veces esas cosas son compatibles por la naturaleza de la historia, a veces no. A veces, si quieres alejarte y sorprender al lector y de alguna manera introducir un giro que no se espere, igual estás traicionando a la propia obra. Entonces el final no es que sea un final malo, todo lo contrario, es un final realmente bueno. Tal vez eso es un final menos sorprendente de lo que podía haber sido, por decirlo de alguna manera. Es un final que emocionalmente funciona muy bien y que tiene algunos elementos increíbles, pero es el final que te ves venir. Probablemente ahí la pega está en que la colección ha hecho tan buen trabajo en explicarte, definirte, contarte, transmitirte cuál es el rollo de la colección, que cuando llegas a este final, que ya, quiero decir, creo que el título del capítulo es poesía. Es como, bueno, a ver, es que chico, es que llevas 4 números leyendo esto, es que he llamado a esto poesía, es que vas a llegar al final, sí. Y al final lo que te voy a decir es que joder, el viaje, la hostia, el viaje. Es complicado, supongo. Lo hemos dicho en muchas otras colecciones, que cada vez que nos topamos con un final de este estilo, pues el final no es especialmente sorprendente. Normalmente solemos añadir todo seguido, pero es que no creo que pudiera tener otro final que no fuese este. Tal vez por eso queda más acotado. Es un final muy propio. No sé, la última vez que pasó creo que fue con I Walk With Monsters. Podría ser. Que era un final que igual no tenía el impacto espectacular que uno desearía, pero era un final que emocionalmente resonaba muy fuerte y que era un final que quedaba muy bien con la colección. Entonces, uno al final tal vez está condicionado a esperar grandes giros, sorpresas, fuegos artificiales, cosas de según qué finales, y no es así. Muchas historias no lo necesitan, sería dañino además. Mira, lo único que voy a decir así como cosa que me sorprendió, entre comillas, por lo acostumbrados que estamos a ciertas maneras de contar en las historias, es que probablemente esperaba que la última viñeta fuese una última página. Simplemente es como... Que fuera una splash, ¿te refieres? Sí, que no esperaba quizás que la historia se me acabase en... de manera más discreta visualmente. Sí, de una manera, en una cuarta parte, en una viñeta horizontal que es un cuarto de la página abajo y tal, ¿no? Es como... Hostia, sí, es la última viñeta de la última página. Claro, pues que se acaba ahí, ¿no? La estructura habitual del TVO. Claro. Pero bueno, quizás no cambia en absoluto, el asunto, más que la sensación que te deja, ¿no? Digamos, de pasar la última página y tener ahí el colofón. Por eso digo que está más relacionado con el modo en el que tradicionalmente estamos acostumbrados quizá a que nos cuenten determinadas cosas. Sí, por el tipo de historia que está contando, por cómo quiere contarlo. Encaja muy muy bien. Es un último número fantástico de una serie fantástica. Lo que es achacable, si uno quiere buscar una palabra, es que no sorprenda, por decirlo de alguna manera. Que a veces uno casi pide demasiado de según qué cosa, y dices tú, no, si el final está perfecto, es el final de la colección, encaja muy bien, pero es eso, uno tal vez esperaba otra cosa o esperaba que hubiera algún tipo de giro final o algo. Yo creo que está bien como está. No, sin duda alguna, pero es esa sensación rara de decir, correcto, es el final de esta colección, no podía ser de otra manera, y deja sensación extraña, unido al factor siempre agridulce de que una historia muy buena se te acabe, pues genera ese tipo de emociones un poquito raras, pero sí, la colección es una maravilla. Incluso acabando y sabiendo que está acabado, reconozco que apreté la pantalla esperando una siguiente página. Es como, bueno, pero se ha acabado, pero hay más, ¿no? No. Pues no hay más. Ay, The Many Deaths of Layla Starr, número 5, se ha acabado ya. También hemos tenido The Me You Love in the Dark, número 2 de 5. Sí, como comentaba antes con el Defenders, con el Defensores, esta pasa de las novedades aquí sin comentar el número 2 por separado. Entre las novedades, porque es la misma tónica que con el número 1. Quiero decir,
tal vez ahora que ya llevamos 2 números de bagaje nos entra mejor, sobre todo a ti, que tenías un poquito de resistencia con el primer número, pero No, la verdad es que me gustó bastante el primer número. Simplemente, pues bueno, era le una achaqué que cuestión estaba lenta. demasiado enfocado en determinadas cosas y aquí, pues bueno, pues tiene más espacio para crecer un poquito la historia y pues incluso el número de personajes y eso pues siempre está bien. Quiero decir, la atmósfera sigue estando ahí, el tono sigue estando ahí. La protagonista por fin tiene una manera de expresarse de manera más explícita de lo que tenía antes. Estamos hablando de una colección que básicamente su primer número tiene un personaje y en este número dos. Claro. Entonces, bien. Claro, después también forma parte pues de esta historia de esta mujer que está como buscando su inspiración y pues se encuentra quizá con algo que no esperaba y a ver, son elementos que narrativamente, a falta de ver cómo serán tratados, a mí me resultan siempre atractivos. Es como la búsqueda de algo que no puedes buscar activamente normalmente, como la inspiración, encontrarte con algo que no esperabas y que no sabes cómo es y que va a ser todo un descubrimiento constante. Es decir, esto es lo mismo que me mueve a mí a que me gusten estas películas de y van unos por el espacio y acaban en un planeta y no saben nada y van descubriendo cosas y tal. Y digo, pues ese descubrimiento, pero llevado quizá pues a otros personajes. Un terreno más íntimo en este caso. A mí me gusta en y general al mismo la tiempo colección. Autodescubrimiento, ¿no? Sí, claro. En este caso me gusta la colección, pero también es porque me gustan este tipo de TVOs tal vez muy enfocados, como decías tú antes. Los TVOs que a veces se pueden perjudicar a sí mismos, y no digo que este no sea el caso, que tenga ciertas carencias, pero me gustan esos TVOs que saben muy bien lo que quieren contar y son capaces de hacer todos los sacrificios que hagan falta por el camino. Es decir, aquí quiero contar esta historia con estos personajes y esta atmósfera y ya está. Hombre, pero igual va a ser un poco lento, en ocasiones tal vez vacío, o tal vez va a ser pesado para muchos lectores. Tal vez deberías meter algún personaje secundario, algún miembro de la familia con el cual al menos hable por teléfono o algo, y dices tú, no. Porque la obra va en una dirección muy concreta y harás todos los sacrificios que sean necesarios para que se vaya en esa dirección. Yo eso lo suelo apreciar bastante. No siempre da buen resultado. Incluyendo el mayor sacrificio que puedes hacer si pretendes vivir de esto, que es sacrificar lectores. Quiero decir, yo eso lo suelo apreciar bastante. Me suele hacer gracia incluso a veces cuando el resultado queda un tanto malogrado, porque se puede apreciar el esfuerzo y la dedicación a contar una obra tal vez no demasiado típica. No digo que este sea el caso, pero de una manera muy concreta. Aquí me parece que sale bastante bien la jugada, pero claro. Sale bastante bien. Tiene sus asperezas. Sale bastante bien. Y este sí que es un número 2 al que se beneficia mucho del número 1 que ha tenido. Es como si ya leíste el número 1, atravesaste el número 1, te pareció que el número 1 estaba bien, no hay nada en este número 2 prácticamente que no te vaya a parecer igual o mejor que el número 1. Pasa un poco lo que con Mamo en una dimensión distinta. Es más fácil de leer. Exacto. Vale, pues The Me You Love in the Dark, número 2 de 5. Esta también va a ser, lo que tú decías, enfocadísimo. En 5 números, venga, todos a casa. Más tebeos, en este caso, pues fascinantes de me pongo en pie, me quito el sombrero y aplaudo lo que quieran que hagan sus autores. The Nice House on the Lake, número 4. Me ha parecido un tebeazo. Es maravilloso, es buenísimo. O sea, me ha parecido un tebeazo. Quiero decir, estoy leyendo esta colección. No me creo lo que estoy leyendo número a número. Es buenísimo. Estoy alucinando. Hacía tiempo que no leía tan a gusto, tan interesado, tan metido en el tebeo, tan encantado de estar disfrutando cada página como me está pasando con The Nice House on the Lake. Me encanta. Es un puñetero espectáculo de serie, el trabajo con los personajes es alucinante, vuelve a tener todos estos curiosos recursos narrativos bastante graciosos, porque si en otros números igual teníamos mapas, correos electrónicos y tal, aquí tenemos listas de la compra, por decirlo de alguna manera, y son una maravilla. Tiene algunos momentos de foreshadowing que me encantan, es un TV fantástico. Y en parte me gusta que precisamente sea quien es el protagonista de este número. Está muy bien. Es
es como decirlo, es el protagonista ideal para este número, para esta historia, para contar desde cierto punto de vista muy concreto las cosas. Pero vaya, estoy fascinado con este TVO. Estaba mirando la portada. Nos toca la escritora en el número 5. A ver cuál es el ángulo. ¿Cuál se supone que es este? El cómico. El cómico. Sí, bien, De fantástico. ahí la gracia del número. Sí, correcto. No, maravilloso. No, es el trabajo que están haciendo aquí es quitarse. Y además es un TVO que no es... A ver, ¿cómo decirlo? Ni escatima esfuerzo, me refiero artístico cuando lo necesita, ni renuncia a ser mucho más... expeditivo, espartano. Sí, ya sabes, cuando quitas todo lo superfluo. Más minimalista en ocasiones. Sí, cuando lo necesita. Es como, pues juega a soplar y sorber a la vez y le funciona. Sí, si necesita recrear todo un escenario como un bar o una habitación con todo un lujo de detalles, lo hace. Cuando necesita omitir todo lo que le sobra, también. Y si ya no fuese suficiente que la historia sea interesante, que atrape, que sea como pues una de esas buenas películas que estás deseando que sigan pasando las escenas para enterarte más de lo que está sucediendo aquí y conocer a los personajes, como si no fuese suficiente que estuviese dibujado, como digo, vamos, como Los Ángeles maravillosamente, encima el color ya termina ya de clavarlo. O sea, ya le termina de dar ese aire un tanto extraño, irreal, asfixiante, depende de la escena, pero sí. Es que es la pera. Es la pera, o sea... Maravillosa. Está opositando fuertecito esta colección a cosas grandes, seguro. Sí. Vamos, cosas grandes. A ver, aquí lo grande es hacer el TVO. Después los reconocimientos, pues mira, chico, a veces te vienen y a veces no. Anda que no suele haber con los premios a veces, pero vaya. Yo auguraría que esto se los va a llevar a diestro y siniestro. Uh-huh. Muy bien, el número 4 de Nice House on the Lake. Y también hemos tenido el número 8 de We Only Find Them When They're Dead. Hemos, sí. En plural majestático, uh-huh, como en los editoriales. Me encanta esta colección. Es todo un espectáculo, todo un delirio. El uso del color sigue siendo bananas, la trama es una chifladura. Es puro espectáculo y me encanta lo excesivo que puede llegar a resultar y lo magnético que puede llegar a resultar este TVO, sinceramente. No, hombre, me alegro que te esté gustando porque llevas 8 números, así que más vale. Más, si no sería una decisión bastante rara de seguirse leyendo esto. Además, como maneja a veces los ritmos cuando mete el título, cuando corta y demás, en ocasiones me fascina, sin más. Uh-huh, uh-huh. Vale, pues sigue con rumbo firme. Entonces, We Only Find Them When They're Dead, número 8, y vamos a acabar la lista pues con un TVO que normalmente cuando la semana que sale pues cierra la lista porque es que se llama X-Force, es lo que tiene la X. Número 23 en este caso. Sí, salvo que hubiese algún TVO de X-Men también esta semana, pues sí, normalmente los TVOs de mutantes tienden a cerrar la lista. Yo qué sé ya, creo que me voy a volver a bajar de la colección. Bájate. Esta colección es demasiado rara y ridícula y a veces dices tú, ¿por qué me estás contando esto ahora? Pero a mí me gusta. Está bien, uno de los protagonistas del TV, el bueno de Hank McCoy, tiene algunos momentos brillantes. Con esta me pasa un poquito lo que con Marauders, que he hecho un poco en falta que no esté más centrada. Me da un poco de pena que no esté más centrada. Sinceramente, porque ambas colecciones se beneficiarían de ello. Si me funciona más Marauders que esta es por el tono, simplemente. Y en tu caso viceversa. Sí, y creo que también, a pesar de todo, a veces agradezco que sea una colección dispersa. Porque no se trata tanto, en mi caso, de seguir una trama a pies juntillas que después previsiblemente se cruce con otra trama y que tenga ramificaciones y no sé qué, como ser como una especie de sección, ¿no? a lo mutante desde este ángulo de operaciones encubiertas. En ese aspecto es más agradecido. Supongo que es más seguir el tono y la historia que se cuenta contenida en el propio número
Normalmente no suele ser una colección además de arcos largos. Funciona mejor así, casi como una procedimental televisiva de subirte al carro en cualquier número y que te funcione el tono que en otro tipo de momentos, la verdad. También en parte porque me han acabado acostumbrando a que no espere grandes cosas de los arcos argumentales. Porque muchas veces los cierres son o rutinarios o poco satisfactorios y lo que importa es la línea general, argumental, subyacente que va construyendo no se sabe muy bien qué, ni para cuándo, ni para quién, pero que ahí se van un cierre en acumulando falso las o cosas. lo que sea. Eso es. Entonces, bueno, aquí eso no me preocupa, quiero decir. De hecho, alguna vez he tenido que mirar los números anteriores para decir, oye, un segundo, esto viene de algún lado, se lo acaban de sacar del sobaco, debería conocer a este personaje, no sé. Me da igual, son malos todos y ya está. Te gusta el tono, la caracterización y las historias te funcionan a nivel individual. El Hank McCoy que tiene esta colección es lo más grande que ha parido madre. O sea, quiero decir... O sea, habrá muchos que opinen justo lo contrario, con motivos. Y lo entiendo perfectamente. Quiero decir, de hecho, no estoy diciendo que sea una gran... no sé cómo decirlo, interpretación. Una caracterización fiel. Una caracterización fiel, una caracterización que beba de las fuentes clásicas. Pero es interesante. Pero es muy interesante. Porque no quiero decir, no tiene cortapisas. Y pues siempre es interesante ver personajes sin cortapisas. Quiero decir, ¿qué sería de Authority si tuviesen cortapisas? Pues no, a veces los personajes están hechos para ser como un elefante en cacharrería, para avanzar y demoler todo aquello por donde pasa. Pues sí. Bien, pues con X-Force número 23 llegamos al final de nuestra lista, llegamos también al final del programa y como siempre, si todo va bien, os emplazamos a la semana que viene. Hasta la semana que viene.